Bien, esta mañana vamos a glorificar a nuestro Padre amado, ¿sí? Estoy tan llena de gozo porque el Señor me da el privilegio de compartir esta enseñanza que hace mucho tiempo estaba en mi corazón y que por la misericordia y la gracia del Señor estoy aquí porque sé que esta enseñanza va a edificarnos a todos. Amén. Amén, gloria a Dios. El título de esta enseñanza es La trampa de los últimos tiempos. Amén. Hebreos 12:15 dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Cuántos de nosotros, amados, nos quedamos maravillados al ver milagros suceder? Amén. Vemos enfermos de cáncer terminal ser sanados. Alguna vez, alguno de nosotros vio, particularmente yo una vez vi un video donde un siervo de Dios, Josué Irión, oraba por un enfermo que prácticamente tenía todos los huesos atrofiados y estaba postrado en el piso, totalmente encorvado, y cuando él oraba, él compartió esto acá un día en la iglesia y él decía, sentía y escuchaba los huesos crujir de su cuerpo y empezó a enderezarse hasta ponerse completamente derecho. ¿Cuántos vemos milagros? Aún escuchamos de personas, de siervos de Dios, sanar a enfermos y aún resucitar a muertos, ¿verdad? Y nosotros decimos, wow, yo quisiera tener esa fe que mueva montañas y que yo pueda realizar milagros, que el Señor pueda realizar milagros a través de nosotros. Y a veces nuestra fe no nos alcanza ni siquiera para orar por un simple dolor de cabeza, ¿verdad? Pero fíjense, amados, no fueron los milagros los que movieron a los discípulos a clamarle al Señor por más fe. ¿Saben qué los movió? El hecho de que Jesús les dijera, amados, ustedes deben perdonar. Ustedes deben perdonar. Esto conmovió a los discípulos para decirle al Señor y clamarle, aumentanos la fe. Vamos a orar en esta mañana, amén. Padre eterno, bendito Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo nos presentamos en esta mañana, Señor, para entregarte este servicio, Señor. Para que tu presencia, para que el espíritu de tu palabra, Señor, se haga vida en cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser oidores, Señor, no olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesucristo, oro en esta mañana por la iglesia de Jesucristo, por cada uno de mis hermanos, Señor, para que puedan recibir tu palabra y recibir esta enseñanza, Señor, en el nombre de Jesucristo, y podamos aprender a caminar como a ti te agrada, Señor. En el nombre de Jesús, te entrego mi vida en esta mañana, Señor, para que tú la uses, Señor, conforme a tu voluntad, para que tu Espíritu Santo, Señor, sea hablando a través de mi boca, Señor, en esta mañana, y que el espíritu de tu palabra, Señor, sea impregnada en cada uno de mis hermanos, Señor, así como tu palabra dice, Señor, como espada de doble filo, Señor, que viene a romper, Señor, toda coyuntura, a separar el espíritu del alma, Señor, en el nombre de Jesucristo, y podamos entender tu amor y podamos entender tu misericordia y podamos entender la esencia tuya, Señor.
en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gloria a ti, bendito amado. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Lucas capítulo 17, del versículo 1 al 5, dice la palabra. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Amén. El hecho de perdonar, amados, todas las ofensas de todo hombre, y no solo eso, sino continuamente, parecía demasiado difícil, incluso para los mismos discípulos, que se vieron que necesitarían una fe extraordinaria para poder cumplir este mandato. Amén. Quiero que nos vayamos a Mateo. Mateo capítulo 24, quiero que mantengan abierto este libro, este evangelio. Vamos a leer Mateo 24 del versículo 10 al 13, pero en el transcurso de esta mañana vamos a ir corriendo por varios textos bíblicos. Amén. Mateo 24, 10 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán, dice, unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere, dice, hasta el fin, este será salvo. Amén. ¿Cuántos saben que realmente estamos viviendo en los últimos tiempos? Amén. Mateo 24 nos relata justamente Jesús lo que vendrían en estos últimos tiempos. Comentábamos el jueves acá en la iglesia, durante la enseñanza que teníamos del Apocalipsis, el estudio que tenemos los jueves. Por cierto, los invito para que los jueves puedan estar aquí en la casa del Señor para aprender más de la palabra. Comentábamos ese jueves y decíamos, hoy en día vemos cosas, ¿sí? Vemos niños, jóvenes, adolescentes, apartados de la palabra, ¿sí? Es más, rehuyentes a la palabra, rehuyentes a Dios mismo, no quieren escuchar, no quieren saber. Y saben, una de las razones por las que nuestra niñez, nuestra juventud, nuestra adolescencia se encuentra en ese estado es porque nos olvidamos de enseñarles a amar y a perdonar. Y viven frustrados, amados. Viven frustrados y amargados, no solo con los que los lastimaron, sino con la vida misma. Y eso es triste. Eso es triste. Seamos prestos, amados, a escuchar la voz de Dios. Y en humildad de corazón reconozcamos nuestros errores. Y volvamos a las sendas antiguas, a enseñar a nuestros hijos a amar y a perdonar. Amén. Miren qué dice Proverbios. Quiero que nos vayamos a Proverbios, capítulo 18, versículo 19. Voy a leerles en otra versión,
que es prácticamente lo mismo en Reina Valera, pero voy a leerles en la versión Biblia de las Américas. Dice, el hermano ofendido, dice, es más difícil de ganar que una ciudad fortificada. Y las contiendas son como cerrojos de fortalezas. ¿Qué nos quiere decir esto, amados? ¿Saben qué ocurre? El hermano o la hermana ofendido o ofendida crea murallas, crea muros, fortalezas en su vida. Ustedes saben que es una fortaleza, ¿verdad? Lo que en la antigüedad se usaba para que uno no penetre, eso es lo mismo que pasa con una persona ofendida. ¿Sí? Crea un muro, fortalezas, un muro de protección para que nada ni nadie los lastime. Y empiezan a tener, amados, patrones de razonamiento contrarios a la palabra. Por ejemplo, la palabra del Señor nos dice que nos amemos unos a otros, ¿verdad? ¿Y saben qué significa amar? Amar significa dar. Dar. Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo que dio su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dar. Pero ¿saben qué ocurre? Una persona ofendida empieza a procesar razonamientos en su mente, dentro de su alma, ya no para dar, sino para proteger, proteger, proteger. O sea, la persona ofendida va a empezar a protegerse, va a crear esa muralla, esa fortaleza, para que nada los lastime. Amén. Para que nada los dañe. Y cuando esto sucede, amados, estas personas se vuelven candidatos perfectos para traicionar. Miren qué dice Mateo. Volvamos, no quiero que nos apartemos de este libro. Mateo capítulo 24, versículo 10, dice, muchos tropezarán, dice, entonces, y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Se entregarán, dice, unos a otros. Y eso nos habla de traición. Se traicionarán unos a otros. Amén. Porque ya no buscarán el bienestar del otro, sino que la persona ofendida buscará ¿qué? Su propio bienestar. Buscará protegerse, ya no dar. Amén. No importando si lastiman o no a los demás. El amor dice que se empezará a enfriar poco a poco. Sí, poco a poco. ¿Y saben por qué? Porque como creaste esta muralla, esta fortaleza, ya no estás dando, sino te estás protegiendo. Y si no estás dando, este amor se está enfriando. Amén. Poco a poco. ¿Y saben qué, amados? Mientras yo agarraba este mensaje, porque realmente Dios hace mucho tiempo me habló de esto a través de un maravilloso libro que llegó a mis manos, que al final voy a compartirles el título del libro y el autor. Pero cuando llegó esto a mis manos, estaba anhelante de compartir, y persona con la que me encontraba yo compartía esto porque esto es vida, amados. Y vamos a entender en el transcurso de esta enseñanza. Amén. ¿Saben algo que realmente me ponía a pensar? Algo que decía el autor en el libro. Y él decía
que podemos odiar a una persona, pero sin tener emociones extremas. Nosotros a veces pensamos que una persona está odiando a alguien porque empieza a enojarse y a gritarle y a renegar y a... Involucramos emociones extremas. Pero el autor de este libro decía, amados, podemos odiar sin demostrar ninguna emoción. Y saben, para eso quiero que veamos el ejemplo de Absalón. Absalón era el hijo de David. Segunda de Samuel, capítulo 13, para que podamos entender un poquito. Segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 21-22 dice, y luego que el rey David, dice, oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía, dice, a Amnón, su hermano, porque había forzado a Tamar, su hermana. En otra traducción dice, cuando David se enteró de lo que había pasado, se puso muy enojado, dice, y sin embargo no castigó a Amnón, pues era su hijo mayor y lo quería mucho. Absalón, por su parte, dejó de hablarle, dice, a su hermano Amnón, pues lo odiaba por haber violado a su hermana. ¿Saben qué pasó? Yo creo que algunos conocen esta historia. Absalón y Amnón eran hijos de David. Pero dice que Amnón era medio hermano de Absalón. Dice que Amnón estaba no enamorado, porque esto no puede ser amor. Estaba obsesionado, ¿saben con quién? Con su propia hermanita, con su media hermana, Tamar. Y dice que ni comía. Wow. ¿Y saben qué hizo? Planeó algo para que ella viniera se hizo el enfermo para que ella viniera y lo atendiese, y ahí aprovechó y la violó. Y no solo eso, dice que en cuanto la violó, él la desechó y la botó de su casa. Y dice que cuando se enteró el hermano mayor de Tamar, Absalón, le dolió tanto, sí, pero no hizo nada. Dice la palabra, como leímos, dice que Absalón no le hablaba ni bien ni mal, pero lo odiaba a su hermano por lo que había hecho. Entonces el autor de este libro dice que no necesariamente necesitamos mostrar emociones de ira, sino que podemos estar tranquilos, pero sin embargo odiar. Amén. Pero ¿saben qué pasó? Después de 2 años salió lo que había en el corazón de Absalón. Dice que él planificó una cena y ordenó a sus criados a que mataran a su hermano Amnón, y prácticamente asesinó a su hermano. Eso lo vemos en el 2 Samuel 13, 28 y 29. ¿Qué pasó? Había una herida en Absalón que no permitió que Dios la sanara. Y obviamente no estamos hablando de, él me mintió, o él me pisó el talón, o él ni me miró, o ni me dio con la puerta. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que violó a su hermanita. Pero el enojo, el odio, lo llevó a esto. Amén. Amados, cuando una herida no es sanada por el único que puede sanar las heridas, que es Cristo. Isaías 61 habla que Él vino precisamente para eso, para vendar, dice, al quebrantado de corazón, a abrir las cárceles, dice, de quienes están presos,
atrapados por el enemigo, a dar buenas nuevas de salvación. Dejémonos limpiar y curar por el único médico de médicos, que es nuestro amado Jesucristo. Amén. Amados, podemos estar años y años como Absalón, aún hablando muy bien con la persona que muy internamente odiamos. Pero tarde o temprano sale a relucir esto que está dentro de tu corazón. Amén. Si recordamos, amados, lo mismo pasó con Caín y Abel. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 4, versículo del 8 al 9. Dice la palabra: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Notan, amados, el enojo, la amargura, el celo y el corazón herido de Caín? La respuesta que le da a Dios muestra esto. Dios se había agradado más con la ofrenda de Abel que la de Caín. Y quizás esto puso en enojo a Caín. Pero Dios conocía el corazón de Caín. Y lo único que pasó es que se manifestó lo que había en su corazón. Amén. Y mató a su hermano. Quiero que vayamos a Primera de Juan, capítulo 2. Y vamos a leer lo que el Señor nos habla. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4 al 11 dice: el que dice, yo le conozco, a Dios, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermano, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece, dice, a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él, amados, en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amén. Vamos a ir un capítulo más abajo. Primera de Juan, capítulo 4, 20 y 21 dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. En otra versión dice: si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos,
porque si no amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos ver. Y Jesucristo nos dio este mandamiento. Amen a Dios y ámense los unos a los otros. Entonces, un corazón ofendido, amados, es tierra fértil para ser engañado. Ahora se dan cuenta, amados, de la gran importancia que tiene el hecho de que Jesús les dijo a sus discípulos, perdónense no 7 veces, 70 veces siempre. O sea, quiere decir siempre, continuamente. Vivan amando y perdonando, amando y perdonando. Esta fue la enseñanza de Jesucristo. Y los discípulos dijeron, wow, esto realmente es difícil. No fueron los milagros los que hicieron que los discípulos dijeran, ay Señor, aumentanos la fe, porque a veces no creemos. Sino dijo, Señor, aumentanos nuestra fe, porque esto sí va a ser difícil. Amén. Mateo 24, nuevamente volvemos, versículo 11. Dice, y muchos falsos profetas, dice, se levantarán y engañarán a muchos. ¿A quiénes muchos? A los que están ofendidos. ¿Saben? El autor del libro comentaba esto que les voy a comentar. La palabra dice que los falsos profetas son lobos vestidos de ovejas, dice. Y él menciona, el autor menciona y dice, no dice, nosotros por lo general cuando escuchamos esto, estamos viendo al que está en el púlpito, ¿verdad? Al pastor, al predicador, qué sé yo, lobos vestidos de ovejas. Pero saben, el autor del libro dice, en mis 30 años de ministerio, he visto más falsos profetas en las bancas que en los púlpitos. Y él decía esto, la palabra del Señor no dice lobos vestidos de pastores, dice lobos vestidos de ovejas. Obviamente, nosotros necesitamos entender que habrán de los dos. Amén. Tanto en los púlpitos como en las bancas. Pero el Señor nos dice, guardaos de los falsos profetas. Amén. Mateo capítulo 7. Quiero que veamos dónde el Señor nos habla de esto. Mateo capítulo 7, versículo 15. Dice la palabra. Voy a leerles en una versión la Biblia de Dios para todos, palabra de Dios para todos, para entender. Pero ustedes sigan con la Biblia Reina Valera, amén, con esta versión. Versículo 15 dice, tengan cuidado con los falsos profetas, pues ellos están disfrazados de mansas ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los reconocerán por la clase de fruto que den. El bien no viene de la gente mala, así como las uvas no se recogen de los espinos, ni los higos se recogen de los cardos. De la misma manera, todo árbol bueno da fruto bueno, pero un árbol malo da fruto malo. Un buen árbol no puede dar fruto malo, ni tampoco un árbol malo puede dar fruto bueno. Todo árbol que no dé fruto bueno será cortado y echado al fuego. Por eso digo que se reconocerán a los falsos profetas por la clase de fruto que dan. No todo el que afirma que yo soy su Señor entrará en el reino de Dios.
o en mi reino. Solo entrará el que obedezca a mi Padre, dice, que está en el cielo. Vendrá el día en que muchos me van a decir, tú eres nuestro Señor. Nosotros profetizamos en tu nombre y por ti echamos fuera demonios. Además hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces les diré claramente, nunca los conocí. Apártense de mí porque ustedes se dedicaron a hacer el mal. Amén. El alma herida, amados, tenderá o hará o se justificará siempre, porque hay este muro, esta fortaleza, este razonamiento, este patrón de razonamiento que le lleva a pensar, me tengo que proteger. Sí. Y esto hará que aún cree discordia. ¿Qué pasa con un alma ofendida? Se está protegiendo y como la gente que los rodea van a ver que esta persona es víctima porque ella se siente o esa persona se siente de esta manera, va a crear discordia entre los demás con aquellos que lo han ofendido. Amén. Amados, nada más imaginemos esto. Caín, molesto porque a Dios le agradó más la ofrenda de Abel. ¿Será suficiente para matarlo? Vayamos más lejos. Absalón mató a su medio hermano por violar a su hermana, a su hermanita. Eso sí es una ofensa mayor. Amén. Pero vayamos más con hechos verídicos de nuestros tiempos. No sé cuántos han leído o han escuchado o han mencionado por lo menos este libro, Evidencia que exige un veredicto. Este libro fue escrito por Josh McDowell. Hace poco yo veía una película que se titula Inquebrantable, que es la vida de este autor. Y para relatarles así poquito, este autor era un ateo, pero de esos ateos firmes, que peleaba y con los cristianos se mofaba de ellos, les decía Dios no existe y más que eso, los retó y les dijo, mira, yo te voy a comprobar que Dios no existe. Pero ¿saben qué? Mientras él hacía sus investigaciones en la universidad, muy sabio, muy inteligente, se encontró con el amor de Dios. No pudo refutar esto. ¿Saben? Este autor de este libro vivió tristemente una infancia. Dice que él fue violado desde sus 6 años hasta sus 13 años, durante 7 años, por una persona que trabajaba ahí en la casa. Tenía un padre alcohólico, un padre que llegaba y no solo maltrataba a su esposa psicológicamente, sino físicamente, y la golpeaba hasta casi dejarla. Cuando él se fue a la Fuerza Aérea, dice que recibió la noticia del fallecimiento de la mamá. Pero él odiaba con todo su ser a su padre, porque él lo culpaba a él de todo lo que él había vivido. Y claro, con una infancia así, violado durante 7 años, él a partir de sus 11 años dijo, yo no creo en Dios. Para mí Dios no existe. Porque si existiera me estuviera cuidando. Y es así como ese odio, esas heridas en su corazón hicieron
de que él viviera amargado. Pero en el propósito del Señor estaba salvarlo. Y no solo eso, sino usar su vida para que sea de bendición para multitudes alrededor del mundo. Amén. ¿Saben qué pasó? Yo veía la película y me conmovió tanto que al hacer este estudio se encontró con ese Dios de amor, con ese Dios que transformó su vida, con ese Dios que le enseñó a perdonar y amar. ¿Y saben cómo? Porque se dejó ministrar por el pastor, se dejó ministrar por su palabra. Y así como Isaías 61 dice que Jesús vino para esto, para vendar al que está quebrantado, Él se dejó curar. Y saben, dice que cuando estaba en la universidad él sufrió un accidente. Él ya era cristiano, ya había recibido al Jesús en su corazón. Pero antes del accidente, ¿saben qué pasó? Dice que un día se reunió con su papá y con la que en ese momento era la esposa. Y dice él, yo no sentía decirle, papá te amo. No me nacía, dice. Porque él comenta y dice, yo había aprendido a amar a los que me aman, pero no tenía la capacidad de amar a quienes yo odiaba. Pero dice que en ese momento, cuando estaba frente a su padre, le dijo, papá, yo te amo. Y él mismo sorprendido, dice que se preguntaba y decía, wow, ¿de dónde salió esto? Y dice que él dijo, realmente el cristianismo es real. Porque entendió que Dios había hecho eso en su corazón y había transformado ese odio en amor. Y cuando él tuvo el accidente, dice que lo único que él decía, bueno, ¿dónde voy a ir? Le dijeron que tenía que reposar, no movía su cuello. Y lo llevaron a la casa de su padre. Su padre lo recibió. Y esta es una parte que quiero compartirles que me conmovió tanto. Que cuando él estaba en la cama sin moverse, el papá se acercó y le dijo, no entiendo por qué me amas tanto si soy lo que soy. Un alcohólico, un hombre que casi mató a tu madre a golpes. ¿Por qué me amas? Y saben, el hijo le compartió el evangelio y le dijo, conocí a Jesús y Él quiere revelarse a tu vida. Y dice que el papá lo miró y salió de la habitación. Y cuando regresó le dijo, si Jesús hará en mi vida lo que hizo contigo, entonces quiero conocerlo. Y dice que él hizo una oración, el papá, y recibió a Jesús en su corazón. Y el autor, Josh McDowell, cuenta y dice, Dios tuvo que procesar en mí sanidad y todo, pero el cambio en mi padre fue inmediato, dice. Dice que él dejó de beber. Y más que eso, dice que compartía a su vecindario, dice, de Cristo, de lo que Dios había hecho en su vida. Y dice que murió compartiendo el evangelio de Jesucristo. Amén. Fruto, amados. Fruto, de eso nos está hablando la palabra. Necesitamos manifestar fruto como hijos de Dios, amar y perdonar. Eso es lo que vio ese padre incrédulo en su hijo. Amén. Pero vayamos más lejos.
¿Cuántos conocen a Gigi Ávila? O por lo menos escucharon hablar de él y algunos tuvieron el privilegio de conocerlo. Cuando yo escuchaba el testimonio del asesinato de la hija, yo me quedé pasmada. Amados, nosotros, como hace rato les decían, nos dan un portazo en la cara y eso es suficiente como para ya no hablar con la persona. Dios nos quiere llevar a más. Gigi Ávila estuvo después de que fue asesinada la hija en su departamento y vio la sangre de su hija por toda la escalera. Vio dónde estaba el cuerpo de su hija. ¿Se imaginan el dolor? Muchas veces apuñalada. ¿Y saben por quién? Por su propio esposo, por el yerno de Gigi Ávila. Un siervo y un varón de Dios que se dejó trabajar por el Señor. ¿Saben que dice que cuando él regresó del funeral de su hija, se metió en un ayuno de 6 días? Pero ¿saben para qué? Dice que él sabía que su hija se había ido con el Señor, pero él se metió en un ayuno por el yerno, por la salvación del yerno. Y en ese ayuno Dios le reveló y le habló y le dijo, ¿sabes? El propósito del enemigo era destruirte a ti. Porque Gigi le preguntaba y le decía, Señor, ¿por qué de esta manera murió mi hija? ¿Por qué tantas puñaladas en la cabeza, en la espalda, en todo lado? Y el Señor le dijo, porque el enemigo te veía a ti. Porque Satanás creía que con semejante dolor que le ocasionaría al Padre, él iba a dejar el ministerio. Él iba a dejar de hacer lo que Dios le había llamado a hacer. Dios es eterno, amados. Dios mira más allá. ¿Saben? Gigi entendió que no era la persona, sino el que está detrás. ¿Y saben qué manifestaba él? Decía, pobre muchacho. Fue usado por Satanás. Y ayunó y oró por él. Dejó que el Señor en ese ayuno y en esa oración sanara su corazón de papá. Amén. Él fue a la cárcel donde este joven estaba y le dijo, hijo, te perdono y te levanto porque hay un Dios real. Cristo es real, el único que puede sanar nuestros corazones, amados. Amén. Cristo. Dice que Gigi Ávila ayunó 6 días y el 7º día dice que empezó a ayunar por la cruzada que tenía en Puerto Rico. Porque él siguió con ánimo, con aliento. 17,000 vidas dice que se entregaron a Jesucristo en esa cruzada. Y Gigi dice y decía, cada alma que viene a Jesucristo es una puñalada para Satanás. Amados, recibamos la palabra, la enseñanza. Amén. Gloria a Dios, bendito nuestro amado Jesucristo. ¿Por qué el Señor habla de fruto? Amados, necesitamos ser iguales a Él. Somos sus hijos. El Señor no nos juzgará
por los dones que manifestamos, porque dice que los dones espirituales son irrevocables. Pero seremos juzgados por cuánto nos parecemos a Él. ¿Saben qué ocurre, amados? El autor de este libro relata este ejemplo para entender lo que es un hermano ofendido o ofendida. Él pone este ejemplo. La manada de lobos, que son depredadores. Dice que la manada de lobos, su meta, dice, es aislar a la oveja herida. ¿Sí? En lo natural estamos hablando. Esta manada de lobos que son depredadores, que matan a su presa. Dice que ellos van y aíslan, ¿saben a quién? A la oveja herida. La aíslan. Y cuando consiguen, dice esto, es comida segura para ellos. En lo espiritual pasa esto. ¿Qué es lo que el enemigo quiere? Una oveja, un hermano, hermana ofendido, herido, es presa fácil del enemigo. Amén. Es presa fácil. Eso es lo que Satanás quiere. Aislarnos, separarnos cada día más. Amén. Por eso, amados, busquemos el consejo de Dios, no los razonamientos humanos. Porque si no lo hacemos, seremos presa fácil del enemigo. Amén. Proverbios 18:1, les voy a leer en 3 versiones diferentes, pero dice, 18 versículo 1 dice, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio, dice. Otra versión dice, el solitario persigue solo su interés. Cualquier consejo lo enfada, dice. Otra versión dice, según su antojo busca el que se desvía y en toda doctrina se envolverá. Fíjense qué pasa. Cuando una oveja herida, lastimada, razona con esos patrones de razonamiento filosóficos que no son conforme a la palabra, se va a aislar. Ya creó una muralla, ya creó un muro, una fortaleza, entonces va a aislarse y cada vez se va a ir apartando más y más y más. Y saben, este aislamiento no solamente ocurre físicamente, porque un hermano o una hermana ofendida puede estar en la iglesia, puede estar aún rodeado de muchas personas, muchos hermanos. Ese aislamiento ocurre en el alma. En el alma, amados. Los pensamientos, los patrones de razonamiento que han escogido como guía va a ser de que ellos se aíslen. Amén. Miren qué dice Primera de Juan capítulo 3. Versículo 10 dice, en esto se manifiestan, dice, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos.
El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Esto está fuerte, amados. Analicemos. ¿Qué significa la palabra aborrecer? La palabra aborrece en griego es miseo, que significa amar menos o un vacío, sin amor. La persona ofendida crea muros, fortaleza. Se enfoca en el yo. Amén. Yo me protejo. Amén. Dijimos que es un candidato perfecto, ¿para qué? Para la traición. Porque en los últimos tiempos pasará esto. Sí. Y al ser candidato perfecto a la traición, vamos a empezar ¿a qué? A odiar. No estamos dando, nos estamos protegiendo, entonces vamos a empezar a odiar. Y como hace rato decíamos, el odiar no necesariamente está involucrado en emociones. Porque puede haber persona que se enoja, que se reniega, o un papá o una mamá que se molesta por algo que el hijo hizo. Y le grita o le dice, mira, y lo disciplina con enojo. La palabra dice, airaos, pero no pequéis. ¿Sí? Que se enoja, pero no necesariamente dejó de amarlo. Más por el contrario, porque lo ama, lo disciplina. ¿Entendemos? O sea que el odio no necesariamente está involucrado con las emociones. Podemos odiar a la persona, pero hablarle ni bien ni mal. Pero hay este sentimiento en nuestro ser. Amén. Hay este sentimiento. Sigamos en Mateo. Mateo 24:12. Dice, la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. ¿Saben qué significa maldad? Maldad significa agnomia en griego. Y significa no estar sujeto a la autoridad de Dios, simplemente es no someterse a su palabra. Las personas ofendidas se apartan de lo que es la palabra de Dios y reciben razonamientos contrarios al conocimiento de Dios, creando así fortalezas cuando los lastiman. No se someten a la palabra de Dios. Por el contrario, siguen filosofías y creencias contrarias a la palabra. Amados, desean hallar paz. Desean hallar refugio. Las personas heridas desean ser ministradas. Pero ¿saben qué? Buscan en lugares erróneos. En la yoga, en la meditación trascendental, en la psicología humanista, que lo único que hace es alimentar más el estado depresivo de la persona. Alimentar más que esa falta de perdón. Y seguirán siendo presas ¿de qué? De la trampa de Satanás, que es la ofensa. Amén. Saben, yo les voy a compartir esto. Yo no soy muy afecta, y algunos me han debido escuchar. Yo no soy afecta a que una persona herida o una persona que necesita algún profesional para sanar sus heridas vaya a un psicólogo. No soy afecta a eso. Yo sé que Dios ha permitido que algún hermano o alguien sea psicólogo de profesión. Pero si va un psicólogo que no es nacido de nuevo, ¿qué podrá hacer si no conoce al Cristo verdadero
que venda las heridas. ¿Cómo podrá ayudar a este hermano? ¿Saben qué es lo que pasa? Simplemente podrá poner parchecitos que no sanarán nada, que de hoy a un tiempo seguirá en el corazón esta amargura, este resentimiento, esta ofensa, esta herida. Y tarde o temprano saldrá a luz, como en el caso de Absalón. Amén. Porque esta persona no estará tratando desde la raíz. Ahora sí creo, tal vez en algunos psicólogos que son creyentes, que conocen a Jesucristo. Y más que eso, que son dirigidos por la palabra del Señor. Y yo en algún momento me encontré en una situación. Estaba tan herida que no quería ni despertarme. Hace muchos años atrás. Y me dijeron, mira, visita a este psicólogo cristiano. Y saben, yo fui a este psicólogo. Pero bastó solo una palabra. ¿Saben qué hizo esta persona? Abrió su caja y sacó la Biblia. Y me leyó Romanos 12:2, que dice, transformaos vuestro entendimiento. Renovaos vuestro entendimiento con la palabra. Amén. Porque yo tenía una autoestima tan baja. Y eso es lo único que él me dijo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que sean capaces de saber la buena voluntad del Señor. Y me decía, muchas mujeres hermosas podrás ver en el mundo, bronceadas, con medidas perfectas. Pero Dios dice esto, me bastó solo una vez. ¿Saben por qué? Porque es la palabra la que nos sana, es Jesucristo. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 dice, voy a leerles en otra versión directamente. Dice, es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. Las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios, capaz de destruir fortalezas. Y así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretende impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo someteremos a Cristo para que lo obedezca a Él. Y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia una vez que ustedes obedezcan perfectamente. Amén. Nuestras armas, amados, no son carnales, ¿sí? Son poderosas, dice, en Cristo. Aquí está nuestra arma. El Señor Jesucristo quiere sanar nuestras heridas. Amén. ¿Saben qué es lo triste, amados? Cuando nosotros leemos Mateo 24, no se está refiriendo al mundo. Porque el mundo nos va a lastimar. ¿Cuántos sabemos eso? No están en luz. Hay maldad en el mundo. Nos van a lastimar. Jesús dijo, os aborrecerán porque a mí me aborrecieron primero. Amén. Pero Mateo 24 no está hablando del mundo, de aquel que no conoce a Cristo. Está hablando a la iglesia de Jesucristo. Mateo 24:13 dice, aquel que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y tú no le dices a la persona que vive en el mundo que persevere. No, tú le dices, persevera aquel que comenzó ya la carrera. Está hablando a su iglesia. O sea que dentro de la iglesia, amados, van a haber personas con heridas, ofendidas, atrapadas en esta trampa. Eso es lo que Satanás quiere. Para desviarlos.
para que sean presa fácil del enemigo y que cuando un día se den cuenta estén más apartados, más del otro lado que para acá. El autor del libro que leía daba esta relación que quiero explicarles. Miren, dice que mientras más cercana la relación, más grande el potencial de ofensa. Porque nuestras expectativas son mayores. Miren, ponía este ejemplo. Nuestras expectativas del mundo son 0. Están aquí. Me gustó este ejemplo, por eso es que quiero mostrarles. Está aquí, 0. Pero las expectativas que tenemos de los hermanos de la iglesia está aquí. Y las expectativas que tenemos de nuestro pastor está aquí. Y las expectativas que tenemos de nuestro cónyuge está aquí. Porque es que esperamos lo máximo. ¿Sí? ¿Y saben qué ocurre? Cuando el mundo hace solo esto, todo esto es una bendición. Porque esperábamos 0 del mundo, ¿verdad? Y cuando los hermanos que están aquí hacen solamente esto, todo esto nos ofende. Y cuando nuestro pastor que está aquí, que esta es nuestra expectativa, solamente hace esto, todo esto nos ofende, amados. Y cuando nuestra expectativa de nuestro cónyuge está aquí y él solamente hace esto, todo esto es una súper grande ofensa, ¿verdad? Amados, cuidémonos de caer en esta trampa. ¿Saben? Escuchaba a un siervo, compartía a los solteros. ¿Cuántos solteros hay acá? 1. Compartía a los solteros y les decía esto. Si en tu infancia, en tu juventud, en tu adolescencia, sufriste tanto, ¿sí? Y tienes heridas en tu corazón, y piensas que casándote con esa persona, que tú dices, wow, con esa persona voy a ser feliz, ¿sí? Y estás pensando que esa persona va a ser feliz, estás equivocado. Porque tu expectativa está grande, está alta, y no hay hombre ni mujer perfecto. Y él les decía, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Busca a Cristo. Déjate sanar por el Señor. Sé feliz antes de casarte. Sé feliz. Encuentra esa felicidad en Él. Y cuando llegue la pareja idónea, tú ya no vas a demandar, sino que vas a dar. Ya no dirás, quiero ser feliz, sino dirás, quiero hacerla o hacerlo feliz. Amén, aleluya. Amén. Porque, amados, nos hemos olvidado que el matrimonio es esto. Es el claro ejemplo de la iglesia con Jesucristo. La iglesia que es la novia con Jesucristo, que es el novio. La iglesia que un día llegará a ser la esposa de Jesucristo. ¿Sí? Yo menguo para que Él sea. Amén. Este es el verdadero matrimonio. Por eso es que por nuestras expectativas, amados, muchas familias han sido destruidas. Pues porque esperábamos mucho y no dejamos que el Señor haga la obra en nosotros. Amén. Lucas 17, habíamos leído el versículo 1, dice, y dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Y si Jesús dice imposible, es porque si estás respirando, amado, alguna vez te van a ofender. Si estás vivo, te van a ofender, amados, porque Jesús dijo imposible que no vengan las ofensas.
En la antigua palabra griega usada para tropiezo, amado, significa escándalo. Y esa palabra significa trampa. Todo lo que ofende es una trampa de Satanás. Quiero leerles esto y le voy a leer literal porque me gustó mucho, encontré esto mientras hacía esta enseñanza. Te explica tan bien, miren lo que dice. Jesús dijo, imposible es que no haya tropiezos. Imposible es que la gente no te falle o no te lastime. Sobre todo la gente que más nos desilusiona o lastima es la gente más cercana. El esposo o esposa, los hijos o las hijas o familiares. Es la gente de quien esperamos lo mejor, de los que tenemos grandes expectativas, los que nos pueden llegar a lastimar más. Esto es precisamente nuestro grave error, tener altas expectativas de los demás. Cuando pensamos que por algo bueno que hicimos con alguien, esa persona nos debe responder de la misma manera, pero eso no sucede. En nuestro corazón empezamos a abrigar, dice, un sentimiento de repulsión hacia esa persona. De modo que no queremos ni hablarle. Eso es aborrecer en el corazón. Así que si en tu corazón tienes un sentimiento de aborrecer a tu hermano, ¿qué dice Jesús que debes de hacer? ¿Quedarte así y no hablarle más? Lucas 17:3 dice, Jesús dice lo que debemos hacer. Y lo mismo nos manifiesta Levítico 19, 17, 18, que dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. En otras palabras dice, razonarás con tu prójimo, es decir, debes preguntarle, oye, ¿por qué hiciste eso conmigo? ¿Por qué te comportaste de esa manera? Si no le preguntas ni le haces saber que te ofendió con su conducta, entonces empezarás a guardar resentimiento en tu corazón. Muchas veces sucede que la persona ni siquiera se dio cuenta de que te ofendió. Pero las ofensas vienen porque en ocasiones somos distraídos, descuidados, traemos muchas cosas en la cabeza, etc. Y no es porque alguien esté pensando precisamente en hacerte mal. Es importante ir y razonar, dice, con tu prójimo. Y si en la conversación quien te ofendió te pide perdón, ahí terminó todo, perdónalo. Pero si no vas y razonas con él, entonces en tu corazón ese resentimiento continuará y crecerá y cada día más y terminarás haciéndote parte del pecado de tu prójimo. En lo mismo que tú le estás juzgando vas a caer porque estarás en una actitud ofensiva hacia él. Si no razonaste ni aclaraste las cosas con tu hermano, tu herida crece. Y como consecuencia vas a estar buscando cómo cobrarle lo que te hizo, como Absalón. ¿Cómo te la va a pagar? Desde el momento en que le aplicas la ley del hielo, ¿cuántos saben qué es eso? Cuando no les hablas, ya te estás vengando, dice. Dice el Señor, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Por eso es importante resolver cualquier conflicto. Volvamos a Lucas 17, versículo 3, dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndela. Es mejor que vayas con tu hermano y le expongas lo que sientes y se resuelvan las cosas, a que manifiestes una actitud de que todo está bien, cuando no es así. Esta actitud es muy típica en nuestra cultura. Aquí todo es muy diplomático y educado. Si algo molesta, se trata de guardar la compostura y aparentar que no pasa nada, cuando en realidad no es así. Eso crea mucho daño porque dentro del corazón se guardan todos estos sentimientos que terminan destruyendo. Pero dice la palabra, si se arrepiente, perdónale. Pero si no se arrepiente, ora por él.
Y si 7 veces al día pecare contra ti y viene y te dice, perdóname, me arrepiento, perdónalo. 7 es un número de plenitud y significa siempre. Quizás no te agrada el saber que tienes que perdonar todos los días y siempre, pero si esto llega a tu mente, considera que Dios te perdonará a ti, dependiendo de cómo perdones a tu prójimo. Si quieres que Él te perdone ilimitadamente, tú también debes perdonar ilimitadamente. Hacer esto no es algo fácil. Por eso los discípulos, cuando escucharon estas palabras, dijeron, Señor, aumentanos nuestra fe. Amén. Esta es la trampa, amados. Esta es la trampa de Satanás, que quiere mantener en cautiverio a sus hijos. Amén. No nos dejemos, no dejemos que esto suceda. Al principio de este mensaje habíamos leído Hebreos 12, versículo 15. Vamos a ir concluyendo esta enseñanza. Pero quiero que nos vayamos ahí, Hebreos 12, versículo 12 al 15. Dice la palabra. Por lo cual dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas, dice, para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15 dice, mirad bien, no sea que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Saben, cuando uno lee el versículo 15, este mensaje nos lleva al Antiguo Testamento, a Deuteronomio capítulo 29 del 18 al 20, que dice, asegúrense que no haya ningún hombre, mujer o grupo entre ustedes cuyo corazón se esté alejando hoy del Señor, nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de estas naciones. Asegúrense que no haya entre ustedes alguien que sea como una raíz que crece como una planta amarga y venenosa. Cuando esa persona escuche estas maldiciones y se crea bendito, diciendo para sí, yo seguiré haciendo lo que me dé la gana, no me va a pasar nada, entonces el resultado será desastre total. El Señor no lo perdonará, porque la ira y los celos del Señor se encenderán en contra de esta persona. Las maldiciones estrictas en este libro le pasarán a esa persona y el Señor borrará toda memoria de esa persona sobre la tierra. Amados, nuestra salvación corre peligro. Amén. Seamos prestos para escuchar el mensaje de Dios. Guardemos nuestros corazones. Seamos como los niños. Hace poco veía en Instagram a 2 niñas peleando al soplar una velita. Sí, a greñas. Pero al poco ratito estaban juntas jugando felices. Amén. Dejemos ir la ofensa. Hace unos minutos atrás entonábamos la canción El poder de tu amor. Hace muchos años hice vida esa canción en mí, porque fui herida, lastimada profundamente por la persona que en aquel tiempo era mi esposo. Decidió dejarme porque entró en una relación adúltera. Pero habían heridas porque no solamente era la ofensa de la infidelidad, sino la ofensa con palabras, de desprecio, con acciones. ¿Cuántas mujeres se han sentido así? Despreciadas por la persona que quizás creyeron que
que toda la vida iban a estar, como la palabra dice, hasta que la muerte los separe. Yo me encontraba en esa situación, amados. Pero ¿saben qué? Hice vida esta canción. Yo cantaba, entonaba esta canción y sé que no tengo una voz, wow, qué privilegiada, qué voz que tiene. Pero yo cantaba, amados, esta canción y le pedía, Señor, cúbreme. Sé tú la cobertura mía. Cúbreme del poder de tu amor. Quiero verte cara a cara, Señor. Quiero que todo esto se desvanezca, mis debilidades se desvanezcan y pueda yo volar como las águilas. ¿Cuántos saben que las águilas vuelan? Viene la tormenta y traspasan, dice, las nubes y vuelan en cielos azules sobre la tormenta, sobre las nubes negras, oscuras. Yo le decía, Señor, prepárame para hacer tu voluntad. ¿Saben qué, amados? Vivía en la iglesia. Desde las 8 de la mañana me iba a la iglesia y regresaba a 10 de la noche. Ahí, en su presencia y con su palabra, el Señor pudo ministrar mi corazón y pude aprender a perdonar y a amar y a orar. Y empecé a orar por aquel que en ese tiempo era mi esposo y por su nueva pareja. ¿Y saben lo que más me dolía? Yo decía, puede pasar todo, pero hay algo que tal vez me dolería. Es que si yo me entero de que ellos van a ser papás. ¿Y saben por qué? Porque anhelaba ser mamá. Ese día llegó, amados, pero saben, tenemos un Dios de misericordia, de amor, que me trabajó, que sanó toda herida. Y cuando llegó esa noticia dije, wow, gloria a Dios. Entonces empecé a orar aún por sus niños. Pero no es porque yo sea wow, sino es Él, es su gracia. Si tú lo buscas a Él, Él te va a dar la gracia, el poder para perdonar. Amén. Él lo va a hacer. Deja que el Señor sane toda herida. Amén. Toda herida. Llegó un momento que yo le dije al Señor, Señor, te amo tanto que si soy mamá de hijos de mi vientre, gloria a Dios, te voy a alabar. Pero si no, gloria a Dios, te voy a alabar, Señor, con todo mi ser. Dios desea restaurarte, amado. Dios desea sanar tu corazón. ¿Sabes? Es en su presencia que la ira se aplaca, que el enojo se aplaca. Dice que en su presencia somos impregnados de su esencia, que es el amor. Y a través de su palabra, esa esencia vamos a empezar a transmitir a los demás. Amén. Las pruebas me hicieron entender, amados, que Dios desea que nosotros seamos inquebrantables. ¿Y saben qué significa eso? Que no te puedes romper fácilmente. Pero es a través de las pruebas que el Señor va a formarte como el alfarero. Te va a destruir para volverte a formar. ¿Saben qué dice la palabra, amados? Que Dios no derramará su vino en odres viejos. Y el vino representa la llenura del Espíritu Santo. Dios quiere derramar su vino en odres nuevos. Y para que seamos odres nuevos, tenemos que ser quebrados, rotos. Amén. Y a través de ese proceso, el Señor nos vuelve a hacer nuevas vasijas, nuevos odres. Amén. Entendamos esto, amados. Y aunque en este momento no estés entendiendo lo que tú estás pasando, necesitas saber que es a través del fuego, a través del proceso, que serás moldeado, refinado. Porque solo en ese proceso nos hacemos más fuertes, ¿sí? Oro en esta mañana para que el Señor en su misericordia y amor renueve vidas, cadenas sean rotas y cárceles sean abiertas.
Y que cada hijo e hija de Dios que en algún momento fueron presas de esta trampa puedan ser restaurados y ministrados por el poder de su amor. Ponte de pie, hermano. Vamos a orar en esta mañana. Y si tú te has identificado con este mensaje, con esta enseñanza, y en algún momento te has sentido ofendido, y en algún momento has sentido que has sido presa de esta trampa, hoy quiero pedirte que tú lo mires a Él. Los que estamos aquí en la casa del Señor y aquellos que están viendo a través de estos medios, que tú te presentes al Señor y le puedas decir: amado, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Tú sabes todo lo que yo he vivido, Padre Santo. Tú sabes todo lo que yo he pasado, Señor. Han habido ofensas en mi vida que me han distraído, que han paralizado mi caminar contigo, Señor. Pero esta mañana yo suelto toda ofensa. Yo decido en lo interno de mi corazón perdonar, Señor. Yo te pido en esta mañana, Señor, que tu amor, que tu cobertura venga sobre mí, Señor. Que tú puedas volcar, que tú puedas volver estas debilidades en fortaleza, Señor. Que tú puedas sanar toda herida que hay en mi corazón, Padre Santo. Clama a Dios, amado. Clama, hermano, al Señor, porque Cristo está en este lugar y Cristo está ahí escuchando tu oración. Porque Él quiere abrir esa cárcel donde el enemigo una vez quiso ponerte, en el nombre de Jesucristo. Padre, yo declaro en esta hora que cadenas son rotas, que cárceles son abiertas, que las almas ahora mismo vienen nuevamente a tus caminos, que vuelven a buscar tu rostro, que dejan ir a toda ofensa, toda maldición, todo aquello que los ha oprimido. Y que tu amor fluye, Señor, que tu amor fluya como ríos de agua viva, Señor, porque son tus hijos, somos nación santa, somos pueblo escogido por ti, Señor, real sacerdocio para hacer tus obras, Señor, para hacer tus obras, para vivir bajo tu voluntad, Señor. Anhelamos verte cara a cara, Señor, anhelamos verte cara a cara. Anhelamos verte cara a cara, Señor, cuando tú vengas a recibirnos en las nubes, a tu iglesia, a tu cuerpo, Señor. Queremos verte. Ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos a vivir en amor. Ayúdanos a vivir en perdón. Amando y perdonando, Señor. Amando y perdonando. Ayúdanos a ser hijos, Señor, sabios. Que podemos inculcar eso a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, Señor, en el nombre de Jesucristo. Reconocemos en esta hora, Señor, que nuestra nacionalidad no es esta, no está en el mundo. Nuestra nacionalidad está contigo, Señor, en el reino de los cielos contigo, bendito amado, en el reino de los cielos. En el nombre de Jesucristo oro, Señor, por aquellos hermanos, Señor, que han sido presa aún, Señor, porque el enemigo ha querido llevarlos, Señor, a través de la política, a través de la cultura, a través de cualquier filosofía, argumento, Señor, y los ha querido atrapar y los ha querido hacer presa de esas obras, Señor, de esos movimientos, Padre. Yo te pido en esta hora, Espíritu Santo, que seas tú hablando, ministrando, Señor, sus vidas, que ellos puedan saber, Señor, que son hijos tuyos, que su nacionalidad no es esta. No importa, Señor, tú pones las autoridades, dice tu palabra. Tú pones las autoridades que tú quieres, Señor, en el nombre de Jesucristo. Simplemente necesitamos orar. Eso dice tu palabra, Señor. Presentar nuestras autoridades, Señor, en tus manos, Señor, para que podamos vivir en paz y reposadamente, Señor. Tú eres el que hace la obra. Tú eres el que hace la obra, Señor. Ministra, sana, Señor, sana corazones en esta mañana. Sana, restaura, Señor, vidas. Aún restaura familias, Señor. En el nombre de Jesucristo, que los hijos se vuelvan hacia los padres y los padres hacia los hijos, Señor. Restaura, solamente tú puedes hacerlo, Señor. En el nombre de Jesucristo. Te amamos y glorificamos tu nombre, Señor, en esta mañana.
Honramos tu nombre, Señor, y te damos gracias. Gracias, 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 Señor, porque tú no nos dejas solo. Gracias, Señor, porque tu palabra, tu exhortación, vida viene a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a retener aquello, Señor, que tú nos has dado esta mañana y a ponerlo por obra, Señor. A ponerlo por obra. Ayúdanos a guardar nuestros corazones y a partir de ahora, Señor, mirarte a ti, Señor. Nuestros ojos puestos en ti, amado Jesucristo. Nuestros ojos puestos en ti, Señor, que tú eres el único que jamás, jamás nos va a fallar, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendito seas, amado Jesucristo. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén.